Buenos días, tardes o noches desde el lugar en el mundo que me estés viendo. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y hoy, mis amigos, les traigo un nuevo video, un video que era muy esperado. Muchos seguidores me estaban escribiendo cuándo sale ese video, así que bueno, hoy es el día. Como les había dicho en otros videos, estaba esperando a que salga el sol para poder hacerlo. No estoy solo, ahora él se va a presentar. Muchos ya lo conocen, otros no, pero acá miren, les voy a dar un adelanto, si alguno recuerda con quién estoy. Así que no voy a hablar más, él nos va a contar un poquito de qué se trata este video hoy. Así que voy a girar la cámara y me voy a hablar con él. Buenas tardes, gente, acá de nuevo Juan en español, y más una vez estoy acá con Mariscal, que me pidió que había mucha gente pidiéndole informaciones por alquileres, por todo, informaciones para alojamiento en el verano. Entonces Mariscal me pidió por favor, y acá estamos de nuevo para presentarles departamentos, casas, lo que sea para rentar en el verano. Y una vez más, de atrás mío acá están las cabañas de Tropical. Mariscal le va a dejar un videocito de cómo son las cabañas por adentro, y también recuerdo que como somos inmobiliaria, trabajamos con otros departamentos aparte de las cabañas de Tropical. Tenemos casas, tenemos muchas otras cosas que les vamos a dejar el link, o entonces Mariscal le va a dejar un videocito para mostrarles lo que tenemos en toda la parte de alquiler. En este caso acá de Tropical están las cabañas en la baja temporada, un promedio de 250 reales por día para hasta 5 personas. Este valor que le dije ahora es los valores de baja temporada, Mariscal. Entonces en el verano estamos más o menos con el tarifario 700 reales en enero, 650 en febrero y 450 en marzo. Esto en reales por día para cabañas hasta 5 personas. Todas las cabañas son completitas, como lo van a ver en el video. So come and light me up. I still need your fire, baby. I still want you by my side. Light me up, let me touch the flame now, baby. I'm your phoenix tonight. Come on and rise. Come on and rise. Come on and rise, light me up, can't get enough. Take your time, just do it right. We will rise to the skies, 'cause we ain't done till we hit the sun. Got to be So come and light me up. I still need your fire, baby. I still want you by my side. Light me up, let me touch the flame now, baby. I'm your phoenix tonight. Come on and rise. Come on and rise. Come on and rise, baby, you light me up. I just can't get enough, 'cause I need your fire. Tienes una preguntita, Sí. Juan, te voy a decir Juan, ¿no? Porque la mayoría de las personas que miran son De Argentina. de Argentina, Uruguay, Sí, Chile, entonces sí. identificando. ¿Que tiene algún gasto más? Aparte de eso, es el valor que vos pasás es por día. Por día, en reales por ¿Y día. tiene algún gasto aparte? ¿Incluyen sábanas, toallas, alguna cosa? Porque siempre me preguntan, porque hay gente que viene de avión. Sí, es Entonces, complicado traer. Claro. Sí, nuestros departamentos todos cuentan con sábanas y toallas. Entonces, aparte del costo por día, los departamentos tienen una tasa de limpieza y lavadero, que ya te incluye las sábanas y toallas. El precio va de acuerdo con el tamaño del departamento. El de una habitación tiene el costo de 200 reales una única vez de limpieza y lavadero. Las cabañas acá 350 una única vez limpieza y lavadero, que te incluye, como dije, las sábanas y toallas. Y todo va de acuerdo con el tamaño que es la propiedad. Una casa grande para 12, 15 personas tiene un precio más elevado porque va más sábana, más toalla, más todo. Igualmente esos valores es la limpieza de cuando ellos se van. No es, Sí. no es que lo van a ir a limpiar todos los días. No, uno entra limpio, sábanas limpias, todo perfecto.
Este valor sirve para que cuando ustedes se van, viene alguien a limpiar la casa para el próximo arrancar con la propiedad limpia, digamos así. Y Mariscal va a dejar mi contacto acá abajo para que ustedes me puedan contactar para pedir el presupuesto, tanto para las cabañas o para los departamentos, casas, lo que sea, lo que están buscando ustedes. En todo caso, tenemos las cabañas acá, tenemos departamentos afuera, tenemos opciones más económicas, tenemos opciones más caras, para más gente, menos gente. Todo eso va de acuerdo con lo que buscan ustedes. Entonces tenemos opciones grandes para 2, para 4, para 6, 8, 10, 12 personas y tenemos bastante cosas para alquilar. Ahora nos volvimos acá para la inmobiliaria porque le pedí a Juan, porque ¿qué pasa? Como estamos ahora todavía en la baja temporada, muchos de los departamentos están alquilados de forma mensual. Entonces, bueno, no se pueden mostrar o los que ellos tienen a disposición, muchos ya están con personas dentro. Entonces, bueno, le pedí por favor acá que nos muestren, que sea con la computadora, las fotos de algunos de los departamentos que ellos tienen para ahora la temporada, para que ustedes puedan ver y los precios y todo eso. Así que, bueno, Juan, otra vez más, gracias. Bueno, ¿qué tenés para mostrarnos para nosotros? Ahí vamos, te voy a mostrar opciones así para 4 personas, un departamento de una habitación con cocina, living, garage, todo completito, como se ve en la foto, una cocina toda equipada, living con sillón cama para otras 2 personas, balcón con parrilla, lavarropas, todo completito. Estos departamentos son cerquita del mar, 40 metros del mar y está todo completo para hasta 4 personas. Ahora les muestro ¿Es el valor de ese? Este valor, 500 reales en enero y 400 en febrero. ¿Y la tasa de limpieza de ese? 200 reales una habitación. Está, siempre recordando que incluye las toallas y las sábanas. Exacto. Bien. Este que me está mostrando ahora, ¿dónde es que está ubicado? Este es un edificio muy conocido en Canasvieras, Lexus, está a 30 metros del mar. Lo que tenemos acá es una terraza, entonces la parte de abajo tiene el garage privado, techado. Ahí está la distancia del mar, al toque, en la playa. Entonces tiene el living con un sillón cama, TV por cable, wifi, cocina toda completa, horno, microondas, lavarropas, todo completo. Una pieza casal para 2 personas con aire y la Smart Tele. Ahí está al lado del placar. Y la otra pieza con 2 camitas de una plaza y el aire también. Aparte de esta terraza, lo que está muy lindo que tiene el patio que es privado, esto es del departamento y tiene la parrilla y un poquito de vista al mar. Ahí está. Ah, qué bonito. Miren qué buena ubicación, ¿eh? Así Este no- está pleno centro, ¿no? ¿Vos conocés? Sí, yo conozco. Esto está a metros de la avenida de la Rúa Madre María Vilac. Así que está en pleno centro. Donde está todo la noche, donde se mueve toda la noche, bueno, está bien ubicadito, guardan el auto y no lo tocan más. Este en la temporada alta, digamos enero, 750 reales por día y febrero 650, Y este tiene una tasa de limpieza, 350. 350. Ahora les muestro un complejo que es con pileta, salida del mar, centro también y para hasta 5 personas de este departamento. Mira qué lindo está este. Ah, miren la salida al mar, qué bonito. A la noche con las luces, la pileta. Y ahí está el departamento. Tiene un living comedor amplio. Ahí está el sillón cama. Smart Tele, Wi-Fi. La cocina también todo equipada, utensilio, heladera, microondas, licuadora, todo completo. Balcón con la parrilla que le da a la calle. Lavarropas, el área de servicio. Esto es la suite que tiene la cama matrimonial, aire y el baño de la suite. Y la otra pieza también tiene una cama matrimonial y el aire. Y aparte tiene el baño que es el baño social. O sea, te cuenta con 2 baños. 2 baños. Y aparte también tiene la garage privada y techada. Bien. Sí, que siempre es un problema que preguntan porque hay edificios que tienen garajes rotativas, a veces hay lugar, no hay lugar. Estos que estás mostrando vos, todos son con Garage privado. garajes privados. Siempre vas a llegar, va a estar Tu cochera fija. tu cochera es fija, numerada con el número de departamento para no tener problemas. Bien.
Y este paga de limpieza Este en enero 900 reales y en febrero 750. Y la tasa de limpieza 350 reales, perdón. Bien, igualmente, bueno, yo acá les voy a dejar como les dije hace unos minutitos atrás, les voy a dejar en la descripción del video, les voy a estar dejando todos los datos de él para que puedan comunicarse, porque bueno, tiene muchas más propiedades, pusimos algunas de ejemplo, así que bueno, como siempre les voy a repetir incansablemente, estos son valores referenciales, vine acá a esta inmobiliaria para que ustedes tengan una idea de cuánto puede estar un departamento. Como siempre les digo, van a encontrar valores más altos, más bajos, van a encontrar de todo. Pero por lo menos acá que tengan un valor referencial de cuánto se está pidiendo por determinados departamentos. Van a encontrar departamentos mucho mejores, muchos a veces son baratos, pero porque también no tienen tanta no son de tanta calidad o son muy lejos de la playa. Así que bueno, igual eso, saben que acá hay muchas inmobiliarias, así que como les vuelvo a repetir, son valores referenciales. Y una cosa más que te quiero preguntar, Juan, por favor, sí, es que yo sé que ustedes no hacen alquileres anuales, no trabajan con alquiler anual, pero a ver si vos me puedes ayudar un poquito, porque claro, hay muchos seguidores que por ahí quieren saber cuánto vale un alquiler anual, algunos que están viniendo a vivir. Entonces, si nos podés orientar un poquito de cuánto puede valer un departamento, por ejemplo, de un dormitorio, de 2 ambientes, claro, cuánto puede estar por mes en forma anual. En forma anual, más o menos pagan entre 1.800 y 2.200 reales un departamento de una habitación que sea 2 ambientes. 2 ambientes. Más o menos. Digo un departamento que sea ni tan alejado de todo y tampoco pleno centro. Claro, claro. Porque pleno centro es muy difícil encontrar algo que sea anual. Entonces, más o menos en este precio rondan los precios de bien, porque claro, porque Canasvieras es chico, no es un balneario tan grande, entonces tampoco no hay muchas propiedades de alquiler anual. Y más o menos para orientar, en el caso de que, vamos a suponer, esto es una suposición, les voy a repetir, él no hace alquileres anuales, así que por más que le mandes mensajes, no van a conseguir alquiler anual con él. Pero más que nada, si ustedes lo hubieran hecho, ¿qué requisitos pediría una inmobiliaria? Normalmente acá piden lo que es una garantía. Piden garantía. Un mes de alquiler adelantado, un mes de garantía que se paga siempre adelantado. Unos piden una persona de confianza que te firme los papeles para... Como un garante que va a pagar. Sí. Entonces va de acuerdo con quién va a alquilar. Ah, claro, que sí, bueno, por supuesto, claro, cada inmobiliaria va a tener sus condiciones, me imagino. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué es? Y te voy a hacer una pregunta afuera, yo sé que por ahí estoy hablando estoy hablando dentro de la inmobiliaria, pero yo a veces les digo a los seguidores que cuando lleguen acá a veces busquen con dueños directos, que también es mucho más fácil, a veces es menos requisitos. Yo sé que, bueno, estoy metiéndome en un terreno que no tiene nada que ver con vos, pero bueno, también eso es una opción. Yo siempre le digo a la gente para buscar en Facebook, que tienen los grupos acá en Canasvieras, moradores de Canasvieras, alquileres Canasvieras, que mucha gente, la grande parte son alquileres por temporada, como lo hago yo, pero tiene gente que pone los alquileres de anual ahí. Entonces, como es un grupo abierto a todos, los dueños que no quieren dejar inmobiliaria lo ponen derecho ahí. Entonces yo siempre digo, más fácil conseguir por Facebook, por site, por lo que sea, que con inmobiliaria, porque acá la grande parte alquila solamente por temporada, por día. Por día, claro, o algunas veces en formas mensuales, pero claro, es limitado porque también es... Los mensuales nosotros manejamos hasta el 30 de noviembre se puede quedar. Entonces, 30 de noviembre tenés que salir y ahí ya está... Se complica porque, claro... Al toque de la temporada, uno que tiene departamento anual no te va a querer alquilar anual porque lo puede alquilar en el verano. Entonces, lo más fácil y seguro a uno que va a vivir es buscar alguna cosa anual. Bien. ¿Y algún barrio que vos recomiendes que digas, bueno, por ahí tiene muchas posibilidades de encontrar y sea económico? Acá en la isla, como decir, bueno, yo a veces digo Ingleses, Río Bermejo. Estos son los barrios que tienen, porque son barrios más amplios. Claro, son mucho más grandes. Por ejemplo, tiene 60.000 personas que viven ahí. Canasvieras 25, es un 40%. Entonces, más fácil encontrar ingleses que tiene el doble, un poco más de propiedad que Canasvieras. Claro. Entonces, yo recomiendo a la gente que viene a vivir para alquilar anual, si no consigue Canasvieras, buscar, si quiere estar cerca, los barrios alrededores, que son Vargem Grande, Cachoeira. Ingleses está a 8 kilómetros, no es tan lejos así. Claro, claro. Se puede estar, entonces son barrios tranquilos de vivir, con una vida propia, que tiene sus comercios, tiene todo y van a vivir re bien. Bien.
Así que bueno, buenísimo, buenísimo, gracias por esa data, porque como te dije al principio, muchos de los seguidores están preguntando eso, entonces bueno, más que nada para ayudarlos, Sí, siempre. ayudarlos ahí a que más o menos orientarlos un poquito en el, digamos, cómo es el alquiler anual. Bueno, mis amigos, va finalizando este video. Una vez más, Juan, muchísimas gracias por haberme recibido. Gracias por ayudar a mis seguidores a orientarlos cuánto va a estar un alquiler esta temporada 24-25. También muchísimas gracias por esa ayuda que me diste, también es fundamental para los que buscan alquileres anuales. Les vuelvo a recordar que él no hace anuales, pero nos orientó un poquito. Así que bueno, ahí en la descripción del video les voy a estar dejando el link de otros videos que hicimos con él, para que también vean. Y les voy a dejar todos los datos para que puedan comunicarse. Ahí tengan paciencia también, porque me han dicho muchas veces que por ahí mandan mensajitos o consultas. Bueno, imagínense que si a mí me llegan muchísimas por día, a ellos les llegan muchísimas más. Así que bueno, tengan un poquito de paciencia, él les va a responder a todos. Si no, yo vengo y saca. Así que voy a intentar, así que todo lo que pueda responder rápido él lo va a hacer. Así que bueno, nada, agradeciéndole una vez más. Como siempre les digo... Pero Marijalito, ¿Qué pasó? fin de semana, si Dios quiere y el tiempo nos ayuda, ahí traemos alguna novedad más por el tema de alquileres, ¿eh? ¿En serio? En serio. Opa. Eso no la tenía escondida, eso me quedé. Me asombraste, ¿eh? Así que bueno, ya escucharon. Entonces, bueno, si el fin de semana no hay lluvia, parece que tiene algo más para mostrarnos. Así que una vez más, como siempre te pido, si todavía no estás suscrito, esta es la oportunidad para hacerlo. Me ayudas muchísimo. Más del 60% de los que miran los videos no están suscritos, así que es de suma importancia que lo hagas. También quiero agradecerles a todos los miembros colaboradores que a través de una membresía, de un aporte mensual, ayudan al canal. Déjame tu comentario y si el video te gustó, no te olvides de regalarme un me gusta. Muchísimas gracias, Juan, una vez más. Gracias a todos. Muchas gracias, Mariscalitos, por ver el video. No olvides de suscribirse al canal de Mariscal. Y una vez más, muchas gracias por la oportunidad y un abrazo. Nos vemos en un próximo destino, mis amigos. Chao, chao. 나 señorita 이 덤에 점점 빠져들